Entonces, el título no es el que tienes ahí, ¿no es este que yo leí? No, cambió. Ah, ¿Sí se ve? Bueno, ¿puedo comenzar? sí. Ahora empezamos a las 11:12. Ok, bueno. Antes que nada, gracias por su tiempo, por estar presentes aquí, por escucharme. Y bueno, esta investigación se desarrolló a lo largo de mucho tiempo, en donde se estableció la práctica en diferentes escuelas y eso me permitió tener la experiencia para poder mejorar la metodología de enseñanza y mis procesos de práctica docente, ¿no? Como parte de la presentación de esta investigación, se titula Educación de la retórica visual, caso de estudio, preparatoria UNE Tlaquepaque. El capítulo 1 aborda el planteamiento de la problemática, que básicamente lo que yo identifiqué en todos estos años dando las materias relacionadas con apreciación del arte y los talleres de especialización, tanto como los de fotografía como los de pintura, he identificado en las y los estudiantes que tienen dificultades para comprender la retórica visual. ¿Eso por qué? Porque no existe un antecedente, bueno, yo he identificado en los grupos con los que he trabajado, que no existe un antecedente en donde se involucre una práctica, en donde se enseñe al estudiante a leer y escribir a través del uso de la imagen. Como parte de mi práctica he identificado que la forma o la manera en la que se educa a través de los modelos educativos, que en este caso en los que yo he estado trabajando es en el PGC, se basan a través de manuales de consulta. Entonces, para la identificación de la problemática se hizo el análisis de la unidad de aprendizaje y se hizo el análisis de la carga horaria implementada en todo el modelo educativo. Entonces me di cuenta que este proceso educativo ¿listo? Ese proceso educativo en el que se basa la enseñanza del arte a través del manual es deficiente, porque cuando hacemos el análisis del libro podemos identificar que los autores no mencionan ni citas, ni corrientes, ni, ¿qué más? Ni ejemplos reales al contexto de los estudiantes. Entonces, el proceso de aprendizaje se basa básicamente en el proceso de lectura y escritura. Entonces, cuando analizamos las actividades podemos identificar que no existe una práctica en el que el estudiante se involucre directamente con la manifestación del arte. En este caso sería aprender a pintar, aprender a dibujar, aprender a hacer uso de la línea, el punto, el contraste, todos los elementos de la comunicación visual para poder comunicarse. Lo que he identificado es que en prepa y en universidad, en las carreras de diseño gráfico, los estudiantes que llegan a desarrollar la habilidad de comunicarse a través del dibujo, muchos de estos estudiantes se limitan únicamente a copiar, ¿no? Entonces, para la investigación y el planteamiento de la problemática me basé también en diferentes fuentes de consulta. Una de ellas es el método de investigación y manual académico, en el que explica que para una investigación educativa se debe de dividir en tres secciones, ¿no? Según la etapa del estudiante, se tiene que dar ciertas indicaciones. Por ejemplo, cuando se trabaja con los adolescentes, se tiene que crear un recurso educativo en el que se le diga qué hacer y cómo hacer las cosas. El niño siempre se le tiene que decir. En una etapa adulta se tiene que educar
a las personas, según el manual que lo menciona, para que cuestionen las nuevas formas para que cuestionen las formas establecidas de pensar y propongan nuevos temas. Entonces, dentro de las problemáticas es que las y los estudiantes pues, no logran entender la comunicación visual, que para muchos es la puerta de acceso al conocimiento. Daniel Cassani nos habla sobre el proceso del aprendizaje del lenguaje y él menciona que no porque exista una estructura del lenguaje, que en este caso sería el proceso de lectura y escritura académica, significa que todos los estudiantes van a manejar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, esto se convierte en una problemática para el entendimiento del estudiante. Tras hacer el análisis de la unidad de competencia, se identificó que de las 47 materias que se imparten en el grado del BGC, solamente se dedican muy pocas horas. En los últimos 3 semestres se dedica 1 hora a la semana a la práctica de la reproducción artística. Entonces, esto limita las capacidades de comprensión de lectura de las y los estudiantes. Ahora, ¿por qué es importante educar la retórica visual durante la adolescencia? De esta manera, el educar al estudiante a través de las manifestaciones del arte puede ser, como ya lo había mencionado, el principio para que descubra o para que haga la asociación de diferentes conceptos lingüísticos. A veces es más fácil hacer la representación visual de los objetos que recordar de las palabras. Bueno, es lo que he identificado. Ahora, como parte de la retórica visual, lo que identifiqué dentro de la problemática es que los modelos y los manuales pues, no nos hablan sobre cómo crear una historia, cómo crear una imagen para que nos cuente un conocimiento, nos cuente una narrativa o una idea totalmente nueva, ¿no? Entonces siempre se limita como a la reflexión de qué es el arte, qué es el arte. Como parte de esto, pues básicamente las personas que tienen la disposición a entender y a comunicarse de manera visual, pues salen de las instituciones académicas con cierto grado de ignorancia de la comunicación. Entonces eso representa una problemática pues, para todos, ¿no? Las personas que no hacen uso del lenguaje no se pueden comunicar. Ahora, ¿por qué es importante aprender el arte? Porque, como ya les había dicho, para muchos es la puerta de asociación. Entonces, muchos de los conceptos que hace el proceso del postestructuralismo, cómo entender el lenguaje, aquí pongo de ejemplo la imagen de una niña que empieza a descubrir el mundo y todos los conceptos a través de su representación visual. Pero este es solamente el comienzo para desarrollar otras áreas de la comunicación, como la sonora, la visual, porque de esta manera el estudiante, si se educa desde temprana edad, puede llegar a desarrollar y a perfeccionar su técnica de comunicación. Entonces, en el cerebro pasa algo muy interesante, que se van asociando diferentes conceptos visuales y se va generando una construcción más compleja de la imagen. Entonces podemos pasar de simples líneas, simples representaciones infantiles al desarrollo de un pensamiento más abstracto, más complejo, más lógico de la realidad. Por ejemplo, aquí podemos ver la evolución de la importancia de enseñar el arte en las formas en las que se comunica, ¿no? Podemos identificar que existe pues un cambio enorme en cuestiones de la técnica y la representación de la comunicación. Entonces, ahora, parte del proceso de el enseñar las manifestaciones del arte a través de una retórica visual también permite al estudiante, a los y a las estudiantes, poder generar una gestión del conocimiento, poder identificar los elementos presentes en la imagen y hacer un estudio, y con eso pues hacer un poco más complejo su pensamiento y abrir su conciencia. Ahora, aparte de los objetivos generales y específicos de la investigación, dentro de la práctica
era crear una propuesta educativa que se adapte a las necesidades de aprendizaje de la retórica de la imagen. Una propuesta de aprendizaje real, no en el que se hace un manual para todos y todas, en donde no se está tomando en cuenta el contexto, la vivencia, los aprendizajes, la familia, porque todo esto influye, Lo que identifiqué también en mi práctica, que los estudiantes, al no tener una noción de un artista que estudió en una academia, pues todos sus conocimientos los refieren a un proceso como subjetivo, Entonces se pierde ahí el concepto de lo que realmente es la comunicación visual. Ahora, como parte del objetivo, era que el estudiante pudiera desarrollar y adquirir competencias de lectura y escritura multimodal. En la actualidad, pues las necesidades tecnológicas y económicas nos obligan a la sociedad a hacer uso de los diferentes medios de la comunicación, pues para podernos expresar, para poder conocer, para poder tener una experiencia de vida, ganar dinero, que más adelante lo voy a explicar. Ahora, como parte de los objetivos particulares era identificar en primera instancia una metodología de aprendizaje basada en los nuevos estudios de la literacidad, ya que durante mi formación en la maestría de literacidad pude identificar cómo se estructura la comunicación y cuál es el impacto social, psicológico e ideológico que puede llegar a tener la sociedad. Entonces, parte de la problemática que yo me hice, pero, si ya sabemos, las escuelas, ya sabemos que la realidad se basa a partir de la forma en la que nos comunicamos, ¿por qué no se está haciendo un trabajo en donde se eduque a las y los estudiantes desde una temprana edad a que entiendan la retórica, a que entiendan los estilos, a que entiendan las formas de discurso, para que de esta manera, cuando ellos empiecen a desarrollar su propia voz, su propia conciencia, pues no generen productos artísticos o generen textos multimodales que tiendan a condicionar, que tiendan a las relaciones de poder, que generen violencia, que generen caos, Porque pues yo lo he identificado en mi práctica como docente en las carreras de diseño gráfico, que muchos de los estudiantes no logran entender el impacto que llega a tener el producir una imagen, Y eso ya se ha visto que las consecuencias de los textos llegan a influir y llegan a modificar la historia y el comportamiento de la sociedad. Ahora, capítulo 2, en la revisión de la literatura. En este capítulo, como parte de la presentación, metí 3, pero parte de la revisión de la literatura estuve checando casos de estudio en Latinoamérica que se asemejaran a los contextos a los que yo pertenezco en México. He identificado que en muchos de los casos de América Latina, de Latinoamérica, perdón, siguen como este mismo modelo en donde se educa el arte a través de los manuales y no a través de la práctica. Y cuando se genera esta práctica, llega a ser deficiente en comparación a la carga horaria de los modelos educativos, porque se establece una mayor carga horaria del aprendizaje del español y la matemática. Y pues lo podemos ver, a través de los ejercicios se muestra una parte teórica que no está fundamentada en corrientes o en autores, y entonces es solamente un ejercicio de interpretación y de escritura. Entonces se ha demostrado que el arte, si no sabes escribir, si no sabes hacer uso del color, la representación del espacio, pues no estás comunicando absolutamente nada, Entonces, parte de la revisión de la literatura me hizo identificar varios puntos, Como docente, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi práctica como docente? ¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes para aprender como todo este proceso de descubrir un lenguaje nuevo y apropiarte de él para comunicarte,
¿no? Entonces, parte de toda esta revisión de la literatura, identifiqué que lo primero que se debe de hacer es hacer un análisis de las demás prácticas de los maestros, cómo están educando para saber adaptar nosotros, bueno, adaptar yo mismo mi práctica ante las necesidades de los estudiantes. Después de lo que estuve investigando es que muchos de los procesos de literacidad se basan en un fomento a la lectura, ¿no? Entonces yo lo empecé a implementar dentro de mis prácticas como docente, y en las universidades donde estuve dando clase, en los chavos de octavo y noveno grado, jamás habían ido a la biblioteca, jamás habían investigado, jamás habían tenido como este proceso de lectura crítica en donde te basas el estudio de otras fuentes para poder crear un producto nuevo. Entonces, parte de la revisión de la literatura es el estudio de caso, experiencia de alfabetización multimodal crítica a través del cine, y básicamente lo que hacen en esta práctica es identificar o hacer el análisis discursivo de las películas, la psicología del personaje, la forma de la vestimenta. Entonces, esto les permitía a las y los estudiantes identificar de una manera más fácil y menos abstracta cómo es que se crean estos discursos, ¿no? Y cuáles son las formas en las que se representan a través del arte. También este tipo de práctica lo vi mucho en otros docentes, que muchas veces metían películas, metían recursos audiovisuales para poder hacer este tipo de estrategia educativa. Ahora, el otro caso que es muy importante, que se llama caso de estudio, Poetic, Literacidad, Arte y Tecnología, en este caso se hizo en España, y el docente lo que hizo fue llevar a los estudiantes a identificar sus procesos de lectura, que estaban leyendo, qué es lo que les interesaba, para después enseñar ese recurso, esa información, enseñarles cómo se puede transformar a través de la retórica de la poesía, ¿no? Entonces, las y los estudiantes utilizaron el uso de las tecnologías, que en este caso el contexto lo permitió, para poder generar productos de lectura y escritura multimodal. Entonces aquí ya se generaba pues otro tipo de escritura, otro tipo de conocimiento y otra forma de descubrir el mundo, ¿no? Que no sea la académica. Entonces aquí podemos identificar en la imagen cómo a través del proceso de lectura se complementa lo que dicen los postestructuralistas, ¿no? Que se necesita una triada, que es el texto, la representación y la imagen. Entonces, como parte de la revisión de la literatura, me permitió tomar en cuenta esta parte en la que la persona es una fuente de consulta, ¿no? Es una fuente de consulta viva que, si no se incentiva, si no se le invita a que lea, pues se queda como limitado su conocimiento. Y entonces, parte de los casos de estudio se descubrieron que una persona que genera este proceso educativo de lectura, de reinterpretación, desarrollan otro tipo de habilidades emocionales. Se ha visto que son más tranquilos, que prestan más atención, que entienden mejor las cosas. Y es que uno no lo entendería hasta que comienza a estudiar otro tipo de lengua. Por ejemplo, en el inglés, uno en la práctica educativa no entiende el lenguaje, bueno, yo no lo entendía hasta no ver el contexto, ver la imagen, ver la escena, ver el sonido, ver las palabras que estaban utilizando dentro de cada escena, ¿no? Otro de los casos que son importantes y relevantes, que en este caso es el Laboratorio de San Juan de Dios, fui con varios artistas, los entrevisté, les pedí que me explicaran sus experiencias, cómo trabajaban, y de los más importantes que se asemejan o que van dirigidos a mi investigación es el Laboratorio de Arte de San Juan de Dios,
Entonces, cuando fui y los entrevisté a estos artistas, me di cuenta que puedes generar procesos educativos que están desvinculados a las instituciones como centralizadas, que en este caso serían pues las escuelas públicas o privadas. Entonces, estos artistas empezaron a generar un fomento de la lectura, la práctica y la producción artística en el laboratorio en la ubicación de San Juan de Dios. Entonces, parte de su proceso es que primero generaban la parte teórica, primero les mostraban cómo otros artistas de su interés de estos autores generaban una producción, un género y un estilo discursivo a través del uso de la imagen. Después se les invitaba a las y los estudiantes que eran de un contexto que es conocido como violento, como con escasos recursos, falta de educación. Entonces se implementó este proceso educativo y entonces a las y los estudiantes se les involucró la teoría y la práctica de las manifestaciones del arte. Lo interesante de las obras, yo tuve la oportunidad de ir incluso a las presentaciones, y es que pasa algo muy interesante. Cuando las y los estudiantes de este curso taller empezaron a producir obra, pasó algo como muy importante y mágico para mí. Pude descubrir o pude identificar a través de sus discursos visuales cómo me estaban contando una historia personal, cómo me estaban contando su perspectiva sobre la realidad, sobre su vida, sobre sus antecedentes. Y entonces ese hecho fue pues muy importante para mí, porque están desarrollando una voz y una conciencia que les permite interactuar con el mundo, cosa que dentro de las instituciones donde yo he trabajado ha sido muy difícil, ¿no? Porque son salones donde se juntan hasta 30 alumnos en un lugar, en donde el tiempo pues no te lo permite, ¿no? Y entonces, parte del marco teórico, se supone que en la construcción de la tesis se debe de abordar diferentes corrientes del pensamiento: la psicología, lo social y lo filosófico. En este caso, como parte de mi investigación, abordamos lo que son Howard Gardner a través de las inteligencias múltiples, y él describe que cada persona de manera natural tiene un desarrollo por uno de los sentidos que más utiliza. En este caso, se supone que dentro de la teoría que nos explica Gardner es identificar quiénes de las y los estudiantes tienen un potencial, no sé, en lo auditivo, lo visual, lo kinestésico, para que de esta manera explotar su potencial, porque dicen, las personas hay algunas personas que nacen con la capacidad innata, que son casi genios de comunicarse. Entonces, pero ¿cómo se llega a desarrollar una inteligencia así, no? Ya se ha visto que leyendo libros, pues solamente es un píxel de toda la imagen, ¿no? En la construcción del cerebro. Entonces, parte del marco teórico utilizamos lo que son las inteligencias múltiples, y utilizamos también la parte constructivista de varios autores. Incluso desde el ámbito filosófico, Kant en uno de sus tratados menciona que por más que leamos, por más que veamos la fuente, no vamos a saber cuál es como la interpretación correcta, sino es que vamos al origen, a la realidad, cuando consultamos directamente la fuente. Entonces, si no se hace esto en el que se lee y se hace la experiencia de comprobar lo leído, pues como que existe ahí una interferencia en el proceso de conocimiento. Entonces, Piaget y Vygotsky siguen como esta misma línea en donde mencionan que para que el aprendizaje
sea significativo y sea trascendental para la vida de las personas, se debe generar pues este proceso en donde se involucre el cuerpo, se involucre la memoria, los sentidos, la corporalidad, donde se pueda sentir la textura de la pintura, el poder geometrizar, el poder identificar la composición, los contrastes de la luz. Entonces, este proceso no se está llevando a cabo dentro de las instituciones. Otra de las teorías de los autores que utilicé fue Günter Kress, Marshall McLuhan, donde nos hablan sobre la multimodalidad de los sentidos y el uso de la tecnología, cómo la tecnología nos está cambiando nuestra forma de pensar. Antes nos comunicábamos con ciertas formas, ¿no? Entonces, ahora lo que apunta es que debemos de desarrollar lo visual, lo kinestésico, todas las inteligencias en una sola, ¿no? Ahora, capítulo 4, lo de la metodología, pues me basé en diferentes manuales. La metodología principal, que sería en este caso, fue preguntarle a las y los investigadores. En este caso también me basé en la experiencia de mi directora de tesis, con todos sus años de experiencia, y entonces parte del proceso era investigar la realidad del contexto. Y parte de esta fase de la investigación se deriva una rama que es la acción participativa, en donde hice uso de entrevistas, donde fui con los artistas directamente a través de su experiencia, para que de esta manera me retroalimentaran y en una forma colaborativa generar un nuevo proceso educativo. Y bueno, se me había pasado algo del marco teórico, perdón. Como parte del marco teórico utilizamos los estudios de Erwin Panofsky a través de los procesos de lectura de la imagen, del preiconográfico, iconológico y iconología, que son los 3 niveles de lectura, que significa cómo vamos a observar la obra. En primera instancia es ver de manera natural que estamos observando la imagen, después identificar los elementos que nos llaman la atención, hacer una lectura previa de las fuentes de consulta, y después en el otro nivel nos permite leer al autor y a las fuentes en el que se basó para crear la obra. Ahora, como parte de la metodología se emplearon herramientas, se emplearon también instrumentos de medición, en donde a las y los estudiantes se creó un perfil estudiantil para poder identificar sus inteligencias, su forma de generar discurso, y entonces se les invitó a que, bueno, en primera instancia se les mostró a través de la práctica artística cómo generar un género discursivo. De las primeras prácticas que realicé es que generábamos un cuento de manera colectiva, después lo dibujábamos y luego lo actuábamos. Ese fue como el primer inicio. Después, una vez que se dieron cuenta que a través del texto se podían tomarlo de base para crear nuevas narrativas y nueva obra artística, se creó esta metodología en la que se les pidió a las y los estudiantes que identificaran una problemática dentro de su contexto y entonces capturaran la imagen e identificaran, por ejemplo, dentro de los elementos, este proceso que nos explica Erwin Panofsky, identificar dentro de la problemática cuáles son los detonantes. Y entonces, una vez que se generan estos detonantes, se le invita al estudiante a generar una solución a través de la producción artística. Entonces, como parte de la producción artística, se involucró al estudiante a través de un proceso casi experimental para ellos, hacer uso de la imagen, porque no existía un antecedente. Entonces, ya como quedan 5 minutos, voy a dejar... ¿Ah, ya se acabó? Ok. La conclusión, pues me gustaría hacerles la presentación de uno de los trabajos de la estudiante. Dura poco tiempo, no sé si lo quieran ver. Sí.
Ok. Sí. Y como parte de la conclusión es que el aprender a hacer uso de la retórica visual es como la puerta de inicio para desarrollar las otras inteligencias. Lo que yo les mencionaba en alguna ocasión es que yo como artista desde los 6 años comprendía la realidad a través de las imágenes. Yo entendía la realidad a través del uso de las imágenes. Entonces, cuando comencé a tener otro proceso de lectura en donde involucraba el texto, el sonido, pues dentro de mi mente se empezó a desarrollar una voz. Y entonces esa voz me permitía tener una conciencia en mi pensamiento, pues no sé, parecía que como si fuera una película en donde se involucraban sonidos, olores, sensaciones. Entonces se enriquece la experiencia del conocimiento. Ahora, dentro de la problemática y del producto artístico, la estudiante optó por el uso de la tecnología para generar el uso de la retórica y este es el resultado. ¿Por qué no se oye? A ver. No, no se está yendo. ¿Ya? No, no se oye. Sí, está todo. Supone que es esta. ¿Sí? Es que yo silencié y le bajé mi audio para que no se decía el ruido. Pero ¿por qué no se oye? Entonces tendría que irme a la. ¿Me salgo o necesitan grabarlo? A ver si queda. ¿Me está quedando sin pila? A ver, stop share. Ok. Me voy a salir, Tu batería se está dando. Creo que está por hacia arriba. A ver. ¿Se ve? ¿Sí se oye? Y no se oye por la tele. A ver, ponle. Igual me desconecto de la tele. Sí, así. Espera. Pues que lo vemos aquí. Pero métete así para que lo compartas y que lo van a ver en el visitado para ¿No te está cargando la batería?
Silencio.